Queridos espectadores, no es habitual que nos reunamos a celebrar una entrevista, en este caso, o una charla entre dos personas cualquier día. Solemos hacerlo siempre dentro de unos ciclos que tienen un tema común para varios días. Pero hoy, 15 de mayo de 2021, tenemos un motivo importante para celebrar, y es que esta casa de alguna manera depende también y debe su nacimiento precisamente a un documento que apareció el 15 de mayo de 1891. Ese documento lo firmaba el Papa León XIII entonces, y su nombre es Rerum Novarum, en latín literalmente sobre las cosas nuevas, pero fundamentalmente quería ser una reflexión hecha sobre lo que es un mundo que nace entonces y que con su nacimiento provoca un tremendo seísmo, decimos ahora, o un terremoto en las estructuras de la sociedad. Esa encíclica, como todas las encíclicas, no está hecha únicamente por el Papa. Él pide el asesoramiento de las personas que encuentra en el mundo entero, actualmente es en el mundo entero, con más nivel de conocimiento sobre el tema que quiere tratar. En aquel momento era un terremoto que abarcaba al mundo del trabajo, a los obreros empezaban a llamarse entonces, por lo tanto a los salarios también, también a la producción, también a las relaciones laborales, también a las condiciones de vida familiares, también incluso a la vivienda, porque hubo un desplazamiento enorme de las ciudades y del campo a los alrededores de las empresas nuevas que se instalaban. Y ahí con la chimenea, presidiendo todo y echando mucho humo, pues ahí se abarrotaban los poblados de chabolas en condiciones ínfimas para vivir y estar cerca del trabajo. Por supuesto, originó también un cataclismo a nivel político que se traía ya desde la Revolución Liberal, prácticamente un siglo antes, y por supuesto trajo un cambio a nivel de la comprensión de la economía, y todo resultaba fundamentalmente de un hecho muy concreto, de la aplicación al mundo productivo, la energía producida por el vapor de agua, que debidamente controlado, pues podía sacarse de él pues mucho provecho y podía hacer mover infinidad de máquinas, todas a un ritmo, y a ese ritmo debían someterse todos los trabajadores. De manera que comienza el periodo de lo que llamamos hoy industrialización, que ha tenido distintos cambios, distintos procesos, que nos ha traído hasta esta situación actual. Es la primera vez que aparece un documento que tiene en cuenta lo que se llama la cuestión social. Y por eso a este documento se le conoce como la primera encíclica social. Luego vendrán otras, vendrán 10, hasta la Fratelli Tutti, creo recordar que son 10 u 11, acompañadas de algunos otros documentos que no son encíclicas, pero que tienen también un nivel de encíclica o incluso superior. Por ejemplo, la Gaudium et Spes en el Concilio Vaticano II, o por ejemplo, pues la 80ª Adveniens, o la Solemnità en otro momento. Son documentos, digamos, inferiores en el nivel jerárquico, pero que también tuvieron un gran impacto. Todo este conjunto de encíclicas, de reflexiones dedicadas a la cuestión social, es lo que nosotros denominamos doctrina social de la Iglesia. Esta doctrina social, o algunos prefieren llamar mejor enseñanzas sociales de la Iglesia, pues abarcan todos estos temas, desde la política, la economía, las relaciones laborales, las relaciones productivas, el sindicalismo, la agrupación de los obreros, la libertad, las agrupaciones, la organización y ahora, fundamentalmente, por el uso de los recursos naturales, precisamente como materias primas, pues esto nos ha llevado también a la crisis ecológica.
Con lo cual la Fratelli Tutti es la llamada a todos para que como hermanos tengamos en cuenta que estamos viviendo en una casa común que está sufriendo bastantes problemas y que entre todos debemos ponernos en marcha para solucionar esos problemas que nuestra casa tiene, como también nuestra convivencia, como tiene la desigualdad de la distribución de los recursos en el mundo. Esta doctrina social ha tenido una enorme repercusión. Prácticamente toda la política del siglo XX está marcada por este documento. Podemos decir, a título de ejemplo, que a todos nos suena la denominada democracia cristiana. Es una consecuencia de la agrupación de los católicos, sobre todo, en torno a unas siglas políticas. Esa agrupación más adelante se romperá y se nos pedirá que en lugar de agruparnos en entidades confesionales, lo hagamos en entidades que no tienen sentido confesional y que cada uno de nosotros elija con libertad y con plena autonomía dónde queremos hacer nuestro compromiso. Una cosa común a toda la doctrina social de la Iglesia, empezando por esta encíclica, es la convicción profunda que nos quiere transmitir a todos de que no se puede ser cristiano sin interesarnos y comprometernos en estas cuestiones de tipo material y social. La comida, el vestido, la vivienda, el acceso a la educación, la cultura, son cuestiones que nos afectan a todos. Y por lo tanto debemos todos participar. El cómo será esa participación, pues luego de ahí se derivarán de esa reflexión, proceden unos principios muy generales que la Iglesia nos propone para que los tengamos muy en cuenta. Uno muy importante, que todo ser humano tiene la misma dignidad. Todos somos imagen de Dios. Por lo tanto, todos somos sujetos a los mismos derechos. Y que todos debemos esforzarnos, por lo tanto, para que todo el mundo tenga acceso al reconocimiento práctico de esos derechos. Otro principio general, que toda acción social, política, económica, sindical, de grupo, toda debe ir encaminada al bien común. Es decir, debemos hacer un esfuerzo por intentar compaginar e integrar lo que es nuestro propio bien o interés particular, por ejemplo, el salario. Pues a todo el mundo le alegra que le suban el salario. Y todo el mundo, en la medida en que puede y tenga derecho, tiene también que reivindicar la mejora de su salario. Pero eso debe conjugarse, a su vez, con el bien común, es decir, con las posibilidades que la sociedad tiene. Lo mismo que la distribución, etcétera. Otro principio general muy importante, la solidaridad. Todos somos y estamos ligados unos a otros. De manera que, queriendo o sin querer, lo que hacemos repercute en los demás, positiva o negativamente. Y eso tiene que llevarnos a tomarlo muy en serio. Y un tercero, quizá menos entendido, sería la afirmación de la libertad, tanto de la libertad colectiva, comunitaria, grupal, como personal, y la participación de todos en todo. Eso es lo que la doctrina social y la política actualmente llama subsidiariedad. Es decir, que somos autónomos, pero esa autonomía no significa individualismo, sino que significa participación, que significa que todos nos ponemos en marcha, que significa que todos debemos poner en marcha nuestra creatividad, nuestra imaginación, ser emprendedores, no esperar a que nos lo den todo hecho, no ser ni víctimas ni sujetos pasivos, sino ponernos en marcha todos y exigir incluso, no solo hacer valer, sino exigir los derechos no solamente nuestros, sino de todos. Y así formar entre todos una sociedad humana, es decir, una sociedad viva, una sociedad que tiene, por lo tanto, esas correspondencias. Esto tuvo un tremendo impacto
originó efectivamente una reflexión que cambió el panorama político, originó una reflexión que cambió el panorama sindical, gracias a la Rerum Novarum. Pues en prácticamente toda Europa los gobiernos no tuvieron más remedio que reconocer el derecho de los obreros a agruparse, que hasta ese momento estaban prohibidos. Desde ese momento hubo una explosión de actividades, de exigencias, y todo el mundo quiso mover a los demás a participar todos. Eso originó una avalancha de iniciativas enormes, fruto de esta encíclica, y de esas iniciativas es precisamente esta casa que nos acoge. Acción Social Católica nace por la iniciativa de un grupo de cristianos católicos de Zaragoza, aragoneses también inmediatamente, que van formando distintas cosas de tipo cultural, de tipo de formación profesional, de tipo sindical, de tipo incluso comercial, económico, y que van originando hasta lo que hemos conocido como la fundación de la Caja de Ahorros de la Inmaculada. Esto ha tenido sus procesos, ha tenido su evolución. Algunas de estas cosas, pues en estos momentos de dificultad, han pasado por serias dificultades, algunas han fracasado incluso, otras están en momentos serios también en sus dificultades, y otras, en cambio, siguen en auge. Se ha desarrollado mucho con la globalización el sentido universal, y por eso esta casa está atendiendo muchas iniciativas del tercer mundo, colabora en proyectos de progreso y de educación y de atención médica en Latinoamérica y en África, y todo esto ha originado pues lo mismo que de esta casa en otros muchos sitios. Fruto precisamente de ese sentido cultural y de educativo es también este hecho mismo nuestro del encuentro de hoy en estas conferencias que Acción Social Católica organiza desde hace 30 años, desde la celebración del centenario de la Rerum Novarum, y que ahora por la pandemia hemos tenido que cambiar a estas conferencias que hacemos por televisión y que las hemos reducido a 2 personas que hablamos entre nosotros y que comentamos. Hoy conmigo está alguien que conoce muy bien este movimiento que se denominó el nacimiento del catolicismo social. Hasta entonces ya existía, hay unos precedentes de cristianos que desde Esteban, el diácono, que se dedica a la atención de los pobres, pues han ido atendiendo a los pobres. Y la atención a los pobres es lo que más ha hecho cambiar y evolucionar a la Iglesia a lo largo de la historia. Un ejemplo de esto es las órdenes mendicantes en la Edad Media, el nacimiento de los montes de piedad, de las cajas de ahorros, la aceptación del crédito y tantas cosas, y luego el nacimiento también de las obras culturales y educativas. Pues todo esto se debe a la Rerum Novarum. Ese impacto tuvo sus consecuencias muy directas y cercanas en Aragón. Para hablar de ello tenemos con nosotros a José Estarán. José es historiador, se ha especializado precisamente en esta época de finales del XIX y principios del XX. Ha estudiado mucho, ha dedicado unos libros, unos grandes libros, unas grandes obras de investigación histórica y social a lo que significó este catolicismo social, y por eso quién mejor que él para hablarnos precisamente de este impacto y de las consecuencias que tuvo. Así que José, bienvenido a esta casa que también es tuya y a la que has dedicado también muchos ratos de investigación. Me llama la atención que tu obra sea una obra, además de muy valorada, porque efectivamente tiene mucho valor, a la que has dedicado muchísimas horas de asiento y de búsqueda por ahí por los archivos, pero que nos ha aclarado tanto como efectivamente en Aragón tuvo una gran aceptación y un gran eco esta encíclica. ¿Quieres hablarnos pues un poco de ella? Pues sí, efectivamente, tuvo un eco
Y de ello es lo que quiero hablar. Esa podría ser mi intención, exponer que en aquellos tiempos de finales del siglo XIX, con una sociedad que bien has determinado tú, muy distinta de lo que había ocurrido en años anteriores, estaba el fenómeno del obrerismo bien presente en nuestra sociedad, y en los comienzos del XX hubo efectivamente repercusión y hubo efectos producidos por la Rerum Novarum. E incluso, por precisar, tampoco podemos decir que vino una repercusión inmediata, nada más salir la Rerum Novarum. Fue gradual, progresiva, y en eso nos vamos a entretener. Efectivamente, la Rerum Novarum es un punto de inflexión definitivo de la posición de la Iglesia ante los problemas sociales, que por entonces eran, como digo, derivados de la industrialización, el mundo obrero. La Rerum Novarum, en cierto modo, venía urgida desde comienzos de siglo por personas que le estaban indicando al pontífice que no se inhibiera ante esta nueva situación del mundo obrero. Y eso ya es una señal verdaderamente importante, porque la Iglesia responde con esta encíclica a las nuevas circunstancias de la sociedad, sobre todo occidental, del mundo de los trabajadores. Pero además, de paso, le está diciendo a aquellos estados de por aquel entonces que no es nada bueno el inhibirse, que no es nada bueno el dejar hacer y el dejar pasar, que hay que indicar el camino o la opinión que uno tiene de cara a esta situación que es problemática y en la que están perdiendo, sobre todo, su situación de estabilidad los trabajadores. La industria viene y enseguida van a surgir, por los problemas derivados de esta nueva forma de vivencia, enseguida van a surgir los problemas de las clases sociales. Entonces, las clases sociales, por no entretenerme mucho, suponen que hay patronos y trabajadores. Y que tampoco me entretengo mucho, pero está claro, los que tenían que perder eran los trabajadores. Ante esa nueva situación, la Iglesia no puede inhibirse. Y esta va a ser la respuesta. La Rerum Novarum, que como ya digo, estaba urgida ya desde el siglo XIX con personajes que todo el mundo a lo mejor reconocemos, el profesor Federico Zanan, que trabajó por dar a conocer esta situación penosa, Ketteler, el obispo de Maguncia, de Courtin, Mermillot, Latour de Pen, son numerosos, tanto de la zona, vamos a decir, de la zona de Europa Central, como de todos los alrededores. Estaban urgiendo al Papa que se decidiera y diera noticia y diera doctrina acerca de la posición de la Iglesia sobre este tema que es la cuestión social. Y como no, por supuesto, también en Aragón. Y en eso nos vamos a entretener, aunque sea un poco dando detalles. Lo que sí que podemos decir, que según lo que he investigado, Aragón no fue una región que se inhibió. Aragón cumplió con el detalle, primero, de urgir la situación al papado y también, posteriormente, de dar soluciones, dar instituciones nuevas y procurar el bienestar de todos aquellos trabajadores, pero con una nueva óptica. Ya no era la óptica de la beneficencia. Y aquí tuvimos, igual que has hablado, Pepe, de grandes benefactores, aquí hemos tenido un obispo del que tan solo digo que verdaderamente fue el ejemplo en lo que a beneficencia se refiere, e incluso fue proclamado como el obispo de los pobres, que es don Manuel García Gil, de 1870. Ya existía esta situación de beneficencia llamativa, que llamaba la atención, pero ahora yo me voy a referir en Aragón a los que precedieron, pero en el sentido óptico del catolicismo social, que el catolicismo social sí que trabaja por los pobres, pero realmente elimina esa palabra y lo que va a hacer es trabajar por los trabajadores, por el obrero. Estudia lo que es específicamente el obrero y a él se va a dedicar, no el pobre, que además en cierto modo se identificaban, pero ella va a trabajar con la óptica del obrero. Y entonces, para
solucionar los problemas del obrero, tenemos ejemplos de todo tipo. No solo hay que dar soluciones prácticas, sino una de las cosas que primero va a decir la Iglesia, Pepe, ha de ser denunciar la situación. Y aquí tenemos un ejemplo en Aragón verdaderamente encomiable, notable y vamos a decir casi diría yo completo de denuncia. En la Comisión de Reformas Sociales, en la Comisión Provincial de Reformas Sociales, donde se reúnen todas las gentes de profesiones, de gremios, trabajadores también, para decir, es una institución fundada por el gobierno, por los gobiernos liberales de Sagasta, pero que será también puesta en práctica por Cánovas. En la Comisión de Reformas Sociales, que se reúne en 1884 en los salones de la Diputación Provincial, alguien, un canónigo, don Mariano Supervía Lostalé de Tauste, pronuncia un discurso que se titula ya muy significativamente La religión y la clase trabajadora. Era una palabra verdaderamente novedosa por aquel entonces dentro de la Iglesia, que se preocupara de los trabajadores. Y es un ejemplo, un dechado de perfección de lo que es la denuncia de aquel entonces de cómo vivían los trabajadores de Zaragoza. Y está acusando de indecencia, de inmoral, fenómenos como relacionados con la instrucción, con las casas, con la falsificación de las materias en los comercios, con los precios, con los salarios, con la instrucción. El obrero adolecía de todo y él denuncia todo, todas estas cosas. Por lo tanto, tenemos en Aragón un buen ejemplo en este señor, que como primer intento para solucionar el problema de la cuestión social, denuncia. No solo hacen, denuncia. Los hechos vienen a continuación. Muy pronto tenemos ya en Aragón la constitución de los círculos de obreros. Y el primero no es el de Zaragoza, curiosamente, sino el de Huesca. En 1878 nace el Círculo de Obreros San Lucas Evangelista de Huesca. Es el primero, que copiaba en cierto modo los círculos que habían venido de Francia y que los había adaptado el padre Vicente aquí a España. También en Calatayud, también en Teruel. En Zaragoza, ¿qué círculo encontramos? Antes de la Renovaron, siempre estoy hablando de antes de la Renovaron. Ya encontramos un círculo que en este caso era una institución que pretendía solucionar los problemas. Y entonces hemos hablado de problemas de vivienda, problemas de salud, problemas de instrucción. La primera institución la primera institución que nace relacionada con solucionar el problema de la instrucción, más del 50% en Zaragoza entonces eran analfabetos, surge en 1884 con el nacimiento de la Escuela Católica de Obreros. Esta Escuela Católica de Obreros se daba por la noche gratuitamente, los profesores eran voluntarios, Atilano Bastos, Honorato de Saleta y sobre todo un promotor verdaderamente muy movido que era don Vicente Aldey Sancho, que luego sería obispo de Huesca, era también aragonés de Calmarza. La Escuela Católica de Obreros comienza en estas fechas y la primera inscripción ya tiene 400 trabajadores. O sea que ya antes de la Renovaron, antes de la Renovaron estamos... En Aragón hay un catolicismo social. Hay un catolicismo social. Muy consciente. Que se va dando cuenta de que la atención a los pobres, se había hecho históricamente, de siempre, ahora es de tal magnitud que empieza a ser un problema ya global. Y se va teniendo, por lo tanto, una perspectiva también global. En donde están unidos los salarios, todos, las condiciones laborales, la instrucción, como dices. Ellos ya veían la importancia que tiene la educación en conseguir un puesto de trabajo. Y dices tú, también la denuncia, porque es una denuncia a la autoridad pública, claro. Por lo tanto, ya entraba en el terreno de la política. Es una denuncia verdaderamente clara y llamativa. Es un discurso verdaderamente encomiable y además reproducido en varias ocasiones, que parece ser como si fuera el modelo del inicio del catolicismo social en Aragón. 1884, la religión y la clase trabajadora.
pero además quiero decir e insistir, sí que estaba antes, y además con cierta especificidad. Ya no se quería, o no se iba, indudablemente se quería, pero no se iba a beneficiar al pobre, sino que viendo las injusticias salían las voces y los hechos, pero viendo las injusticias, la mala distribución de la riqueza. Eso no podía ser. ¿Sería algo así como traducir la palabra caridad de los términos individuales al ámbito social y político, lo que se denomina ahora la caridad política? Bueno, pues sí, sin duda alguna, ¿Sí? sin duda alguna. Y que parece, algunos la constatan con la experiencia que tenían, sobre todo los curas de barrios obreros, sí. de que viendo que le desbordaba él su capacidad de atender a los pobres, iba a pedir a los empresarios o ayuda o algún salario mejor para algún vecino, y el otro le decía que él no podía, que tenía que atenerse a lo que era el mundo laboral. Esa llamada primeriza, por decirlo así, antes de la Reunión Novarum, yo la enmarcaría en un poco de voluntarismo, pero hasta cierto punto bien fundamentado en lo que se estaba viendo, que era una mala distribución de la riqueza, unas formas verdaderamente penosas de la gente. Eso algunas veces hasta yo he visto y he leído, no, es que los curas entonces, cuando se movían, y los cristianos iban a recristianizar. Hay un ejemplo que puede, como diría yo, derrumbar esa opinión, cuando uno de los grandes propagandistas que hay en Zaragoza y en Aragón, que se llama Inocencio Jiménez, del que tenemos algunas muestras con calles, con centros de salud, Inocencio Jiménez Vicente, le preguntan, porque él es el primero que sale a fundar sociedades, a fundar sindicatos en los pueblos de Zaragoza, le dicen, pero ¿por qué usted, que es catedrático además de Derecho Penal en la universidad, por qué se dedica a fundar o a promover los sindicatos y asociaciones y sociedades de socorros mutuos en los pueblos? ¿Pero por qué querrá recristianizar? La respuesta de él es verdaderamente significativa. Dice, yo voy a los pueblos no para hacer cristianos, sino porque soy cristiano. Es para eso definitivo, es esa conciencia de que la redención ha de venir pues con la encarnación, que no se redime con palabras, que se redime metiéndose en la vereda. Y una conciencia profunda y muy madura, muy madura de lo que es la caridad en las estructuras sociales y políticas y económicas y sindicales y educativas y demás. Es decir, no atender a un pobre, sino ir a los centros de decisión para que eso repercuta en muchos pobres. Bueno, pues así ocurrió que antes de la Reunión Novarum ya tenemos muestras de estos católicos sociales que son la minoría, eso también hay que decirlo, y viene la Reunión Novarum y la repercusión en Zaragoza pues es gradual. Al principio prácticamente ni los propios obispos se enteran, porque incluso alguno manda publicarla en latín, en el boletín eclesiástico, eso, bueno, pero sin embargo hay otros que realmente toman en serio las palabras del pontífice, y uno de ellos, concretamente el de Huesca, don Vicente Alda y Sancho, publica el llamado Catecismo de la Cuestión Social, una obra que se extendió más allá de nuestras fronteras regionales. Fue famosa en toda España porque proponía una explicación de la Reunión Novarum, pero de una forma pedagógica verdaderamente llana y asequible para las gentes. Concretamente se inició en esta obra, no es que iniciara, cogió el estilo de interrogación, pregunta y respuesta, en lugar de dar grandes párrafos de las tesis. Tipo catecumenal. Tipo catecumenal, efectivamente. Una forma muy sencilla para inculcar de alguna manera. Pues esto era ya, como digo, en los finales del siglo XIX, pero va a ser la repercusión de la Reunión Novarum poco a poco, de ese repaso superficial, va a ser más comprometida. Concretamente, en los principios del siglo XX tenemos ya muestras de compromiso, muestras de un compromiso ya más serio. A lo mejor, quizás animados los cristianos
por las nuevas directrices también de la Iglesia, que también empieza a tomar conciencia de lo que ha propuesto el Papa en su Rerum Novarum. Y ya en el Congreso Católico Nacional de Burgos de 1899 dan unas orientaciones importantes, porque están dirigidas a solucionar el problema de otro sector de la sociedad que estaba padeciendo la situación de penuria, concretamente el mundo rural. Y comienza a indicar las formas de solución ante este medio rural por parte de la Iglesia. Bueno, ya va a comenzar pues el compromiso más en serio sobre la Rerum Novarum. Y de los signos que podemos decir, que son bastantes, me remito. Primero, en 1901 ya nace un periódico católico que va a ser verdaderamente notable su presencia aquí en Aragón. Hasta 1977 estará publicándose el Noticiero. El Noticiero, que está compuesto por una serie de grupos que van a suplir en cierto modo y van a coger el testigo de noticias sociales, que antes lo llevaba El Pilar, la revista más antigua como revista que todavía se publica. Entonces, en 1901 aparece el Noticiero, dirigido por don Manuel Simeón Pastor, el médico Manuel Simeón Pastor, y que a su alrededor va a tener verdadera gente importante dentro de este catolicismo social. Pero siguiendo con esta evolución cronológica, encontramos otro signo verdaderamente importante. En 1903 nace la Liga Católica Nacional de Zaragoza, que pronto se llamará Acción Social Católica, de la que has hecho mención. Nace precisamente por estos nuevos aires que están tomando los católicos, concretamente sociales, a partir de la Rerum Novarum y de las doctrinas de los congresos nacionales. La Liga Católica de 1903, con Mariano de Pano como primer presidente, con Blas Urzola, con Alcíbar, con Inocencio Jiménez, fue fundada en mayo de 1903. Y comienza ya a surgir a partir de ella instituciones, hechos relacionados con la cuestión social y que van a ser verdaderamente notables. Por resumir concretamente, en 1905 nace la Caja Obrera de Ahorros y Préstamos de la Inmaculada Concepción, que así lleva el título en primer lugar, y es una estructura verdaderamente notable. No hay grandes edificios, no hay grandes instituciones administrativas, se hacía todo, 10 personas que llaman los 10 decenarios se ocupaban de una calle, tenían otros 10 centenarios, los gastos de la propia administración de la Caja los pagaba la Acción Social Católica, la luz, etcétera. Era una situación muy de ayuda, no vamos a confundirla con lo que pueda ser una caja o un banco verdaderamente dedicado a lo monetario, a la administración. Más bien se parecería a lo que hoy llamamos el minicrédito. El minicrédito, sí, por ahí sería. Sí. Ahí hay una novedad, que se admiten ahorros verdaderamente nimios, pequeños, cualquier ahorro. E iban los decenarios, el que estaba encargado de esa calle, de 10 personas, y ellos eran los que recogían ese ahorro al que se habían comprometido. Esto fue que es la Acción Social Católica. Muy pronto también, y promovida por ella, van a hacer una institución verdaderamente interesante de cara al mundo obrero, como es la Cooperativa Obrera de Consumo San José, que tendrá su sede en Fuenclara 2. Y esa cooperativa de consumo, pues justamente era una solución de cara a surtir y administrar alimentos y toda la clase de bienes, pero bien pesados, sin ninguna deficiencia que a veces se tenían que aceptar en los comercios, o sea que ya es una obra verdaderamente notable. ¿Eso sería algo así como lo que después se conoció como económatos?
Exactamente, economatos, que además esta va a ser la primera o la más llamativa, pero van a extenderlas los propagandistas por todo el mundo rural, concretamente a través de las cajas de ahorros que ellos, Raiffeisen, que ellos fundan. Y también cooperativas de consumo, concretamente. Y eso va a ocurrir en esta época de la primera decena de siglo. Además de esta cooperativa de consumo, son unos acontecimientos los que van a ayudar a seguir con esta corriente y con este movimiento. Concretamente, en 1906 se celebra la Asamblea Social de Obras Sociales, la Asamblea de Obras Sociales de las diócesis, de todas las diócesis de Aragón. Acuden unos 500 personas y va a ser esta Asamblea Social el punto de arranque de nuevas instituciones que van a nacer justamente a partir de la reflexión que han hecho esas 500 personas y además van a estar ya dirigidas porque vemos que esto está más o menos organizado por gentes que estudian la situación. Por eso podemos decir que a partir de 1906, con la Asamblea Social, la repercusión de la encíclica Rerum Novarum no va a ser una repercusión suave, voluntarista, esto va a ser ya un mundo organizado. Concretamente, como signo de mundo organizado, aparece una revista aquí en Zaragoza, 1907, que es La Paz Social, que es una revista dedicada a la cuestión social de todo tipo. Y esta revista, que nace en Zaragoza, que se publica primero en Zaragoza, muy pronto va a trasladarse a Madrid y esa revista va a ser famosa y señera de las cuestiones sociales en toda España y más allá de nuestras fronteras. Va a ser una revista verdaderamente importante y nace en Zaragoza. Y además la llevan como equipo directivo Severino Aznar, de Zaragoza, de Tierra, Inocencio Jiménez, José Latre, Salvador Minguijón, el bilbilitano. Ese es el grupo de Zaragoza de los católicos sociales. Salvador Minguijón también. Sí, Salvador Nos van sonando nombres de calles dedicadas a personas de este entorno nuestro, y una gran obra del catolicismo social. Sí, claro, estamos hablando del catolicismo social, pero claro, el catolicismo entonces, digamos que está marcado y en tensión por dos tendencias muy distintas. El catolicismo tradicional, piadoso, encerrado, diríamos, en la sacristía y en la iglesia, dedicado a rezos y al culto, y dedicado, si acaso, a la catequesis, y luego el otro, catolicismo social, que social, antes de la Rerum Novarum, en el mundo clerical, sobre todo, tenía unas resonancias un tanto despectivas. Un poco... Tachar a alguien de cristiano caso social era un poco peyorativo. Hay un caso verdaderamente llamativo con respecto a esto. Una de las cosas que están cambiando a raíz de la Rerum Novarum es la enseñanza en los seminarios. En los seminarios estudia teología, catequesis, ética, etc. Pero hay ya unos cuantos obispos, pero concretamente te voy a hablar de López Núñez de Jaca. López Núñez de Jaca, obispo de Jaca. De Jaca, Antolín López Núñez, que está empeñado en poner estudios de agricultura y sociología en su seminario. Y textualmente dice: quiero que mis sacerdotes sepan sembrar patatas para enseñarla también a los campesinos. Y hay una revista, por lo que dices de que se estaba mirando un poco así, con problema a este movimiento, hay una revista que es una revista pues muy popular dentro de este mundo católico, Revista Católica de Cuestiones Sociales se titula, y se extrañaba enormemente, lo decía, cómo aparece la cuestión de patatas en un boletín eclesiástico. Pero bueno, mirando en los católicos sociales, esto es una anécdota, porque realmente no dejaron de enseñar estas cosas. Y lo mismo ocurrió en Tarazona, con el obispo José María Salvador y Barrera, un gran obispo de tipo social, que luego pasaría a Madrid, o en el de Zaragoza,
que Soldevila encargó concretamente a ingenieros de la granja que pasaran a dar las clases de agricultura, Cruz La Paz Arán, por ejemplo, en su seminario. Soldevila, que fue un obispo primero de Tarazona, luego arzobispo de Zaragoza, cardenal, asesinado aquí, que se sumó y participó mucho de esta sensibilidad social y fue un motor del catolicismo social aquí en Zaragoza. Habría que estudiarlo, pero yo me quedo con una anécdota que a lo mejor ha sido bastante olvidada, si no negada, pero yo creo que olvidada. El papel que Soldevila, que era senador del reino por título ya, juega para que los riegos del Alto Aragón sean una realidad, ese papel es verdaderamente impagable lo que hace Soldevila. Yo recuerdo que estando investigando aparecían como tarjetitas dedicadas a Soldevila, de gentes como de Robres, de Candasnos, de la zona de los Monegros, felicitándole y dándole las gracias por la actuación que había tenido, porque estuvo a punto, esos riegos del Alto Aragón que ya estaban presupuestados y que ya estaban para ponerse en marcha, estuvo a punto de no poder hacerse. Por unas discusiones, además, incluso que son las cosas curiosas de la historia. Discusiones acerca de esos riegos que eran muy caros, que no sé qué, y en ellas intervenían algunos senadores aragoneses. Curioso. Santa Teresa es conocida por su famosa frase de que Dios también anda entre los pucheros, ¿no? Y a López Gil, este obispo de Jaca, tendríamos que incorporarlo, ¿no? Para decir... Sí, así es, la agricultura, Sí, que la agricultura, que las patatas también forman parte de la fe religiosa. Sí, exactamente. El sentido de integración de todo lo humano. Exactamente, todo lo humano forma parte de... Es una de las grandes cosas que consigue la Rerum Novarum. Poner en marcha, simplemente poner en marcha, pero es poner en marcha con mucha fuerza precisamente esa sensibilidad de todo lo que tiene que ver con Dios, tiene que ver también con lo humano. Así es. O dicho de otra manera, como decía yo al principio, no se puede ser cristiano sin meterse de lleno en el compromiso social, político, económico, laboral y en preocuparse por la condición de los demás. Yo siempre digo que el método cristiano es algo tan sencillo, no sé, como la encarnación. Claro, hay que encarnarse, hay que decir no solo buenos discursos, sino vivir como aquellos a los que te estás dirigiendo. Quedará para la historia y nos tendrá que quedar para otros momentos algunas cuestiones muy importantes. Por ejemplo, si la Rerum Novarum nos invita a asomarnos al mundo de la política y a enfrascarnos en él, quedará pendiente para el siglo XX el cómo articular y vertebrar y organizar de un modo concreto esa actuación política de los cristianos. Sí, efectivamente. Pero bueno, yo pienso que hay unas líneas básicas en las que los cristianos, como los raíles de tren, que siguen, es lo que te estoy indicando. Pienso que en esto nos distinguimos a veces de ciertas corrientes en que, por lo menos en teoría, y si no que lo sepamos, no se va al poder. Los cristianos, en sus palabras políticas, no deben de ir al poder, sino al servicio. Al servicio. José, que tendremos que contar contigo muchas más veces. Cuando queráis. Que te agradecemos mucho esta presencia tuya aquí y que esto que sirva de celebración y de recuerdo conmemorativo de esta encíclica que hoy hace 130 años que se publicó, que tuvo tantos impactos y que nos cambió la cabeza y sobre todo el corazón a los cristianos para hacernos servidores, libres pero servidores. Pues muchas gracias a ti y gracias espectadores. A vosotros, sí.